Muy bien, bueno, pues bienvenidos a todos y gracias por estar ahí una semana más. Vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, nuestro shiur sobre Parashat Lech Lecha, la tercera parashá del libro de Bereshit que leeremos Bezrat Hashem esta semana. Y ya realmente, pues la Torá nos ha presentado al final de la semana pasada a al personaje Abraham, por aquel entonces todavía llamado Abram. Y a partir de esta parashá, de aquí en adelante, va a ser el personaje principal de nuestra lectura semanal durante unas cuantas semanas. Me gustaría empezar nuestra parashá con una pregunta que, a pesar de que se le han dado muchas respuestas, todavía no he encontrado una respuesta que me haya satisfecho plenamente. Hay una expresión, hay unos puntos de vista entre los sabios. Nosotros sabemos que Abraham, en su vida, una de las cosas por las cuales fue reconocido, y así lo menciona la Mishnah en el tratado de Pirkei Avot, es que Abraham tuvo que pasar por encima o tuvo que superar 10 pruebas. Hay diferentes cuentas sobre cuáles son estas pruebas. Rambam las cuenta a partir justamente de esta semana, Lech Lecha. Hay otros que incluyen también las pruebas anteriores, estando todavía en Ur Kasdim, el tema del enfrentamiento con Nimrod y el hecho de que fue arrojado al fuego. Pero hay algunos que opinan y nos dicen que la prueba más difícil de todas las pruebas de Abraham Avinu fue justamente la que tenemos en nuestra parasha. Lech lecha me'artzeja. Es decir, vete, abandona tu tierra, tu lugar de nacimiento, la casa de tu padre, y ve a una tierra que yo te voy a indicar. De dónde toman este concepto? Porque lo equiparan con otro lech lecha, ¿sí? Como dice la última de las 10 pruebas, la prueba que tiene que ver con la Akedat Yitzhak. Velech leja, él eres a Moría y ve a la tierra de Moría y ahí eleva a tu hijo Isaac en una ofrenda. Pero todavía no entiendo, no llego a entender dónde está esta gran dificultad en aquello que nos está diciendo la Torá sobre esta primera de las pruebas de Abraham, Lech leja. Bien, sé que aquí hay gente que está en Israel, otros hemos pasado por este proceso que se llama la aliyá. Bien, cuando una persona va a hacer aliyá, va a ir a vivir a Israel, bueno, es verdad, son decisiones difíciles, a veces no es fácil, pues se pasa por momentos desafiantes, pero si viene Hashem y te dice, ¿sabes qué? Tú no te preocupes por el sal clitá, ¿sí? Tu cesta de integración, ¿sí? Es un cheque sin límite. ¿Por qué? Porque le está diciendo Dios a Abraham, vete para ti, para tu bien, ¿sí? Ahí vas a tener un buen nombre, vas a ser rico, incluso vas a tener hijos, lo que no puedes tener aquí. Bien. Recordemos que Abraham era una persona muy rica, que era el mayor de todos los creyentes en el mundo y que tenía decenas de miles de alumnos que vinieron con él. Y solamente le faltaba una cosa. Justamente hemos dicho que no tenía hijos y Hashem le está diciendo, yo te aseguro que si haces lo que te estoy diciendo, tú vas a tener también hijos. Entonces, nos podemos plantear y decir, bueno, ¿dónde está realmente esta gran dificultad en esta prueba de Abraham? Bien, hay otra cosa más que tratar de entender. Eh, el final de la parashá de Noach, bien, ¿cómo termina la parashá de Noach? Dice la Torá, Vaikach Abraham ben Nahor, lahem nashim, tomaron a Abraham y su hermano Nahor para ellos esposas. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nahor era Milcá, la hija de Harán, el padre de Milcá y el padre de Isca. Muy bien. Batehi Sarai Akera, y Sarai era estéril. En la Balad no tenía hijos. Vaikach Terach et Abraham benov betlot ben Harán, y tomó Terach, el padre, a Abraham su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, el hijo de su hijo, es decir, el nieto que se llamaba Lot, Sarai Calató, y a Sarah su nuera, la esposa de Abraham, y salieron con ellos,
Itam, Vayetzeu Itam, me Ur Kasdim, de los caldeos, de Ur Kasdim, para ir hacia la tierra de Canaán, y vinieron a la tierra hasta Harán y se asentaron ahí. Muy bien, ¿qué quiere decir? Que Abraham vino, ya estaba en camino. Es decir, cuando Dios le dice Lej Lejá, abandona todo lo que tienes, tu casa paterna, etcétera, etcétera, para ir a un lugar que yo te voy a indicar, que sabemos que es la tierra de Canaán. Abraham ya estaba de camino hacia ahí. Ya había comenzado su recorrido hacia la tierra de Israel. Entonces, ¿qué gran desafío supone esto para él? Ya había tomado esta decisión. Algunos tratan de explicar y decir que la prueba más dura, ¿por qué es? Porque a fin de cuentas, cuando Abraham sigue su camino hacia la tierra de Canaán, deja a su padre Teraj en Harán. Pero a fin de cuentas, aquellos que hemos hecho alía, ¿quién no ha dejado algún familiar en su lugar de origen? ¿Sí? ¿Dónde está entonces otra vez esa gran prueba que supone el Lej Lejá para Abraham? Hay algunos que trataron de explicar que la prueba era que Akadosh Baruj Hu solamente le dijo de ir el Ares Asher Areka, a una tierra que yo te voy a indicar. No le dijo hacia dónde tenía que ir. Vamos a ver, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Abraham Avinu, el pilar de la emuná. Me estás diciendo que Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Vete a un lugar que yo te voy a indicar y él lo va a poner en duda y le va a suponer un problema el hecho de no saber hacia dónde va. Por supuesto que no. Si a Kadosh Baruj Hu le viene y nos asegura, ¿sí? A cada uno de nosotros, algo así, ve a un lugar y ahí donde vas a ir vas a tener abundancia y éxito y renombre e hijos, etcétera. ¿Quién no dejaría todo lo que tiene para irse a ese lugar? Entonces, para tratar de empezar a responder, vamos a hacer más preguntas, como nos gusta hacer siempre. Bien, entonces lo primero que vamos a preguntar nuevamente, ¿qué es? Tenemos, antes de la pregunta de por qué Abraham es una prueba tan difícil para él irse hacia la tierra de Canaán, una pregunta anterior. ¿Por qué Teraj se va de Ur Kasdim hacia la tierra de Canaán? En realidad, Teraj es el que, el que inicia este movimiento, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que entender, entonces, por qué él salió de Ur Kasdim, Teraj. La Torá nos escribe 2 versículos antes de este momento en el que Teraj sale. Sí, Lifneken, Sheharán nos escribe justo antes que Harán, el hijo de Teraj, el hermano de Abraham, había muerto. Bien, y ahí justamente Rashi nos trae el Midrash que nos explica que cuando Abraham, o Abraham en ese momento, entra en la discusión con Nimrod, ¿por qué viene a discutir con Nimrod? Porque viene el padre, Teraj, y le dice a Nimrod, mira, mi hijo está un poco raro. ¿Por qué? Porque todo el mundo acepta la idolatría. Y mi hijo Abraham dice cosas raras, dice que los ídolos a fin de cuentas son piedra y madera, y que ¿por qué vamos a servirlos a ellos? Es decir, Abraham está yendo en contra de toda la corriente de toda la humanidad. Y es su propio padre el que lo lleva delante del rey. ¿Y el rey qué hace? Entra en un debate con Abraham y finalmente, cuando ve que no tiene forma de salir de ese debate victorioso, hace lo que hacen todos los déspotas y los dictadores y dice, ok, le condenamos a muerte. Cuando Abraham es condenado a muerte, a ser quemado, ahí es donde dicen algunos que es la primera prueba de Abraham. Abraham sale del fuego ileso. Y entonces su hermano Harán dicen que él estaba dudando, ¿será que Abraham tiene razón o serán los ídolos? Dijo, bueno, si Abraham tiene razón y sale victorioso de esto, yo también me tiro al fuego con él. Bien, y efectivamente Harán se tiró al fuego de Abraham. La diferencia es que Harán no era Abraham y no tenía la fe de Abraham. Entonces Harán murió justamente en esa hoguera en la cual se suponía que Abraham tenía que haber muerto. Entonces Terach nos dice ahí Rashi, trayendo este Midrash, entiende que las cosas no pintan bien para él en Ur Kasdim y tiene que desplazarse, tiene que irse hacia otro lugar.
Pero todavía nos queda la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, Lama Mikol Hamekomot Hu Boher la Lejet Leeres Kenan. ¿Por qué justamente Terach, entre todos los lugares a los que podía haber huido de esta situación, justamente decide irse a la tierra de Kenan? El Ramban, Nachmanides, nos dice que en realidad fue Abraham el que le empujó a ir hacia ahí. Porque a fin de cuentas, sí, Abraham sabía que tenía que ir para allá, aunque todavía no había recibido ese mandato divino. Pero tenemos, ¿y en qué se apoya? Se apoya, trae la prueba del texto mismo. El texto que nos dice, Vayetzeu itam me Ur-Kasdim la lejet arza Kenan. Salieron con ellos de Ur-Kasdim para ir a la tierra de Kenan. Pero debería haber dicho, si era Terach el que estaba llevando adelante esta iniciativa de irse a la tierra de Kenan, debería haber dicho, Vayetzeu ito, salieron con él. De ahí entendemos que Vayetzeu itam salieron con ellos, ¿con quién? Con Abraham y con Sarai, que eran los que realmente estaban moviendo estaban, muy bien, estaban llevando adelante esta iniciativa de llevarlos hacia la tierra de Kenan. ¿Y por qué entonces no dice Vaikaj Abraham y dice Vaikaj Terach? Entonces Rambam termina explicando y dice, Nachmanides, y dice, ¿sabes qué? Por honor y respeto a tu padre. Es decir, Abraham quiso darle honor a su padre y dijo, ¿sabes qué? Que esté escrito a tu nombre. Bien, por ejemplo, cuando en la parashá de Noaj, ¿sí? Noaj se descubre en su tienda y está desnudo. Y entonces dice, y vinieron los hijos de Noaj y se pusieron Shem y Eber, se pusieron una manta y fueron marcha atrás para tapar a su padre. Shem Eber, ¿qué quiere decir? Que era Shem el que movilizó toda la acción. Entonces, el hecho de que esté escrito a su nombre nos indica eso. Entonces, aquí, como la Torá lo dice, Vaikaj Terach, deberíamos suponer que es Terach el que vino a movilizar a toda la familia para ir hacia la tierra de Kenan y que era su iniciativa. En eso nos explica Ramban y nos dice que no era así, sino que realmente era Abraham el que llevaba esta iniciativa. Bienvenida. Muy bien. Entonces, resumimos lo que hemos dicho hasta ahora. Hasta ahora hemos dicho que sabemos que en nuestra parashá se nos habla de Abraham Avinu y Abraham tuvo que superar 10 pruebas. Hay quien dice que la primera de las 10 pruebas es justamente Lech Lecha. Vete, abandona todo, vete a la tierra que yo te voy a indicar. Y hay quien incluso dice que esta fue la más dura de las pruebas, porque lo equipara con la última de ellas, la que da Yitzhak, donde también dice Velech Lecha, el eres a Morilla. Ve para ti a la tierra de Morilla. Pero surgieron aquí una serie de preguntas. La primera pregunta es, ok, ¿qué hay de difícil o de prueba súper difícil en el hecho de que Dios te diga, ¿sabes qué? Haz aliyá a Israel y todos los gastos pagados. No tienes que preocupar por nada. Todo lo que te falta, yo te lo voy a dar. Es ganado, ¿sí? Win-win. O sea, vas a la tierra de Israel y además Dios te da todo lo que necesitas, no te tienes que preocupar por nada. Segunda pregunta es que Abraham ya estaba de camino hacia la tierra de Canaán. Al final de Noaj, nos dice la Torá que Terach movilizó a su familia y se fue a la tierra de Canaán, pero se quedaron en Harán. Ya iba con su padre. Lleva con su padre. Muy bien. Sobre esto preguntamos por qué Terach se decidió moverse hacia la tierra de Canaán. Y trajimos el Midrash que habló de la muerte del hermano de Abraham en la confrontación con Nimrod y que Terach dijo, ok, somos personas no gratas, vamos a movernos, a irnos hacia otro lugar. Pero nos resuelve la duda de por qué justamente se querían ir a Canaán. Y ahí dijimos que en realidad era Abraham el motor de este movimiento, que era Abraham el que realmente quería mover a todo el mundo hacia la tierra de Canaán. Y trajimos a Nachmanides, que explica del lenguaje del versículo, que salieron con ellos, en lugar de decir salieron con él, con Terach, no, salieron con ellos, con Abraham y con Sarai, y que solamente se mencionó que tomó Terach como el movilizador de toda esta tendencia, porque Abraham le quiso dar honor a su padre y que fuese puesto a su nombre. Pero en realidad era Abraham el que llevó todo para adelante. Muy bien. De paso,
Vamos a ver, Terach no era el único que se fue del reino de Nimrod. Al principio, cuando nos presentan la Torá a Nimrod y a los otros coetáneos de Nimrod, que vivían en ese lugar llamado Shinar, ¿sí? Que hoy sería el Golfo Pérsico, dice, Kush, Yalad et Nimrod, Nimrod, perdón, Kush dio a luz a Nimrod, o sea, es el padre de Nimrod, y Nimrod empezó a ser una persona muy famosa en la tierra, era un Gibor Said Lifnei Hashem, era un guerrero valeroso delante de Dios, por lo tanto, la gente decía como Nimrod, el guerrero poderoso delante de Dios. Y su reino estaba ¿dónde? En Babel, donde estuvo la torre, Ve'erech, Ve'akod, Ve'kalne, diferentes lugares en la tierra de Shinar. Dice, Minares ahí, de esa tierra, Yatza Ashur, salió Ashur, Asiria, y se fue, es decir, que estaba con Nimrod, se escapó de este reino de Nimrod, de esta dictadura llamada Babel bajo el dominio de Nimrod, y se fue a Ashur a crear una ciudad que se llama Ninvé, que conocemos por la historia de Yonah. ¿Bien? Muy bien. Nimrod era un dictador realmente un gran, o sea, muy serio, ¿sí? Un rey de carne y hueso, ¿sí? Muy peligroso, que él mismo se consideraba a sí mismo como una deidad. Veayu Kael, y era como estas personas que asiduras de Pajot y Tim Lahem Upashum Imenu. Es decir, no había mucha gente que se escapaba de su dominio. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué? La pregunta nos sigue en pie. De todas formas, tenemos que entender por qué Terach se fue hacia la tierra de Canaán. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Ulo Mashlim, por qué se quedó en Harán? Terach sale con su familia hacia Canaán, pero no llega a Canaán, se queda en Harán. Y después Dios le vuelve a decir a Abraham, ahora lej leja me'artzeja, vete. Bien, muy bien. Aquí en realidad podríamos decir que hay algunos puntos muy profundos que nos dan respuestas realmente profundas para toda nuestra vida. Pero primero vamos a empezar por la pregunta sobre los momentos en los cuales nosotros estamos ahora mismo. Todos sabemos que la tierra, ¿sí? Esta tierra de Israel, no aparece en toda la Torá nombrada como Eres Israel. No aparece la expresión Eres Israel. Siempre se llama Eres Kenan. Bien. Pero además de que no aparece como Eres Israel, cuando aparece como Eres Kenan, gramaticalmente suele estar mal dicho. Dice, Kiatem Baim el Eres el Haaretz, por ejemplo en Bamidbar, en la parasha de Bamidbar, en el libro de Bamidbar dice, porque vosotros venís a la tierra, el Haaretz, Kenan, no dice a la tierra de Kenan, dice, vosotros venís a la tierra, Kenan. Vamos a ver, poco a poco, estoy construyendo todavía. Vienes acelerada. Zot Haaretz, Asher Tipol Lachem Benajalá, esta es la tierra que os va a corresponder como herencia, Eres Kenan Ligbulotea, la tierra de Kenan, según sus fronteras. ¿Qué quiere decir? Zot Haaretz Kenan. Esta es la tierra Kenan. ¿Sí? Esta Hei de Haaretz, la tierra, parecería que está de más. Vamos a ver un poquito de historia. Abraham Avinu, ¿te puedes sentar? Abraham Avinu llega a la tierra según la orden que le da Dios, ¿verdad? Y él se encuentra ahí con la siguiente situación. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרם, tomó Abraham a Sarai su esposa, a Lot el hijo de su hermano y todas las riquezas que habían hecho en Harán y todas las almas que habían hecho en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán.
Vaya, ahora Abraham Baares, pasó Abraham por toda la tierra, hizo un pequeño tiul, ¿no? ¿Qué hace uno cuando llega a Israel? Un tour, visitar, ¿no? Vamos al Kineret, vamos a Beersheba, vamos a ir viendo un poquito la tierra. Admekom Shechem, hasta el lugar de Shechem, hasta Elón Moré, ve Kenaani Az Baares. Y el Kenaanita era fuerte en la tierra. Bien, tenemos que entender por qué la Torá, después de todo este paseo, nos dice que el Kenaanita era fuerte en la tierra. Algo nos quiere decir. Solamente en el versículo anterior ya llamó a la tierra como eres Kenan. ¿Sí? ¿Quién viene de Kenan? El Kenaani, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a estar en la tierra? El Kenaanita, ¿verdad? Muy bien. Rashi nos dice aquí un secreto muy grande que tenemos que recordar. La tierra de Israel fue prometida en la parasha de Noach a Shem, el hijo de Noach, Shem. ¿Bien? Y a su descendencia, no a Ham. Ham, Kenan viene de Ham. ¿Sí? Abraham viene de Shem. ¿Bien? Ham es el que El que ve la desnudez del Padre. Muy bien. Sobre este versículo dice, Yaft Elohim le Yefet veishkom be'ole Shem, ¿sí? Que embellezca a Dios a Yefet y que reside en las tiendas de Shem. De ahí trae Rashi, dice que Shem tuvo el mérito de la tierra de Israel y ahí se iba a establecer el santuario. Bien, de ahí aprendemos que la tierra de Israel le corresponde a Shem. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Porque es el Kenaanita el que está en la tierra. Bien. Claro, porque Abraham no había llegado todavía. Abraham no había llegado. Solo Abtajá, en realidad sí que había descendientes de Shem. En nuestra parashá se nos habla que Abraham sale a hacer la guerra, ¿verdad? Contra 4 reyes que habían vencido a los 5 reyes de Sedom, etc. Entonces nos dice, cuando Abraham gana la guerra, ¿quién le recibe? Malquitzedek, el rey de Sedom, ¿sí? Que era Cohen de El Elión, era un sacerdote del Dios único. Bien. Y Rashi viene y hace especial énfasis en decir que Malquisedec era Shem. Dice, allá, perdón, creo que me he saltado. ¿Sí? Shel Noach. Muy bien, eso es. Que era Shem, el hijo de Noach. Bien. Entonces nos dice así Rashi. Vea que Nani Asbares, ella no quiere estar a mi lado, cuanto más lejos más. El que Nanita era fuerte en la tierra, dice Rashi, allá Oleg Bekovesh et Eres Israel. Iba conquistando la tierra de Israel de sus descendientes. Es decir, que el Kenanita estaba conquistando la tierra de Israel que no le correspondía. ¿A quién le correspondía? A Shem y a su descendencia. Porque en la parte de Shem cayó la tierra de Kenan cuando Noach dividió la tierra entre sus hijos. ¿Bien? Es decir, que cuando Noach dividió la tierra, ¿cuántos hijos tenía Noach? 3. Pues le dijo, para ti, para Ham le tocaba Egipto, porque de ahí viene Mitzrayim, tal. Para Shem le toca la tierra de Israel. ¿Sí? Pero el Kenaanita, el descendiente de Ham, estaba conquistando la tierra de Israel. Es decir, que no le correspondía estar ahí, pero estaba ahí. Malquitzedek, y dice Rashi, y Malquitzedek era el Melech Shalem, no de Sedom, perdón, lo dije mal, Shalem, hay quien lo identifica con Jerusalén, Shalem de Jerusalén, era Shem. Por lo tanto dice Bayomer el Abraham, y por eso le dijo Dios a Abraham, a tu descendencia yo le voy a dar esa tierra. ¿Sí? Es decir, en un futuro yo se la voy a devolver a ti y a tus hijos, a los descendientes de Shem. Muy bien, en el siguiente versículo que dice,
Vayera Hashem el Abraham, Vayomer, se le apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia yo daré esta tierra. Vayiben Shamizbeach, la Hashem aniré elad, y ahí construyó Abraham un altar para aquel Dios que se le apareció. Hay que darse cuenta de una cosa. Hasta este momento es la primera vez que se refiere a la relación de Dios con Abraham con la expresión Vayera. Vayera se le apareció a la vista, ¿sí? De Lirot, Vayar, ¿sí? ¿Cómo le dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra? Vayomer. Le dijo Dios a Abraham, lej leja. Pero ahora es la primera vez que dice Vayera. Vayera tiene que ver con la vista. Muy bien. Pues estamos en ello, mi amor. Mucha impaciencia hay por aquí, ¿eh? Muy bien. Vamos a hacer a traer otro dato. Tenemos que puntualizar. En Lanu, Efsharut, no podemos identificar pueblos hoy en día. Después de que Sanjerib, el rey de Asiria, vino y mezcló todos los pueblos. Bien. Pero nosotros sabemos, ¿sí?, que la luz tiene que combatir contra la oscuridad y el bien contra el mal. Por otro lado, la Torá nos quiere revelar, ¿sí?, los planes, los temas, los secretos, ¿sí? Zedibre, Yesodí, Beshayach, Kolazman. Eso es algo fundamental que siempre tenemos que tener en cuenta. Que entendamos el significado de que el Kenaanita y que el Perizí, otro tipo de pueblo de los Kenaanitas, es el Hapelishti, el filisteo. Entonces vamos a ver y a recordar por un momento un versículo de la parashá anterior. Dice la Torah, Vayhi Gebula Kenani, ¿cuál era la frontera del Kenaanita? Mitzidón, desde Tzidón, ¿dónde está Tzidón? No, Tzidón es Tiro, en el Líbano. Boaja Gerara, pasando por Gerar, ad Aza, hasta Aza. Boaja Sedoma va Amorá. Después giramos hacia Sedom y Amorá, es el Mar Muerto. ¿Sí? Beatmaus Boim ad Lasha. Es decir, básicamente lo que es la tierra de Israel hoy en día, desde incluso el Líbano, toda esa parte era la parte que habían conquistado y que estaban dominando el Kenaanita. ¿Os habéis fijado? Sidón, ¿sí? Ahí donde está Hizbala, hoy en día. Pasando por Gerara, ¿sí? Nahal Gerar dice aquí, le llama como el Nahal Moasi, junto al, dice aquí, Netzer Hazani, Gush Katif. Wow. Eso es Gerar. Bien, hasta Aza, pasando por Sedom y Amorá, Atmaus Boim, ¿sí? Que se conoce como el Mar Muerto, Shomrón, ¿sí? Bien, ahí es donde está el Kenaanita. Bien. Muy bien. Rekenaani Asbares. Es decir, que la situación cuál era, que el Kenaanita era fuerte en la tierra. A esa tierra se refiere. Desde Sidón hasta Aza, hasta el Mar Muerto. Abraham llegó ahí. Cuando él viene, ¿sí? Ahí estaba ya el Kenaanita, se encuentra en ese lugar con una fuerza mucho mayor a la que podía tener en ese momento Abraham. Bien. Muy bien, aquí entra en algunos detalles sobre esta guerra con los leyes, de que Dorlaomer era justamente Nimrod. Ok, no vamos a entrar en ello porque estamos un poquito hoy apretados de tiempo. Muy bien. Ahora llega la explicación, una explicación de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y realmente, bienvenida.
Muy interesante. Pero antes de decirlo, vamos a traer otro apunte más. Abraham Avinu baja a Egipto, ¿sí? Justo después de que Dios le promete la tierra de Israel, le dice, llega a Israel, ¿qué hace? Hay hambre en la tierra, baja a Egipto, ¿sí? Justo después de que Dios le prometió, para tu descendencia será esta tierra. Y cuando vuelve de ahí, hay una pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino Lot. Y ahí, ¿qué pasa? Que se separan. Lot elige de ir hacia dónde? Hacia el valle del Jordán. Bien, Lot, recordamos quién era, el hijo de Harán. Lot decide irse hacia el valle del Jordán, donde estaba Sedom y Amorá, que era una tierra fértil, vio que toda esta tierra estaba irrigada y dijo, yo me voy para allá. Bien, a pesar de que las personas de Sedom eran malvadas y transgresoras para Dios, mucho. El estado de Lot es un poquito más complejo. Por un lado, él elige vivir junto con esas personas, pero por otro lado, tiene Ajnasaturjim, recibe a los huéspedes, etcétera, se pone él en peligro por ellos. Es una situación complicada. Muy bien. Y entonces nos dice la Torah, Vashem amar el Abraham. Dios le dijo a Abraham, Ajaré y pared lo mismo, después de que Lot se separó de él, Saná en Ejaure, levanta tus ojos y mira, del lugar donde tú estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Rashi le supone una dificultad esto. Dice, ¿por qué la Torá ahora vuelve a puntualizar otra vez más? Que esto fue justo después de que se separó de Lot. Antes ya le había prometido la tierra, ¿verdad? Antes de bajar a Egipto. ¿Qué le dijo? Ahora, después de que Lot se separó de él, ¿qué le dijo? Levanta tus ojos y mira hacia un lado, hacia el otro. Toda esa tierra te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Entonces dice Rashi, Ajaré y Pared Lot, después de que se separó Lot de él, dice, Kol Zman Rasha Imo, Haya Adibur Poresh Mimeno. Mientras el malvado estaba con él, Dios no le hablaba. Pero sí, acabamos de decir que Dios le habló. ¿Sí? Porque estaba Lot con él. Es decir, aquí lo que está diciendo que es que Lot era el malo. ¿Por qué? Porque se fue a Sedom a vivir con los malvados. Pero ahora ya el libro dice que en otra lectura creo que se dice. Ok. Y Sarai es la Neshama y Abraham es... el cuerpo y la Neshama es- No, Juan. Muy bien. ¿Y la Neshama es qué? Abraham. Yo estuve en ese shiur, en vivo. Entonces, dice, siempre, mientras el malvado estaba con él, haciendo referencia a Lot, porque se fue a Sedom a vivir, Dios no le habló a Abraham. Por eso ahora dice, después de que Lot se separó, le dijo, levanta tus ojos y mira. Pero acabamos de decir que antes ya le había hablado y le había prometido la tierra. Entonces hay quien dice, bueno, en el momento en el que le habló antes de bajar a Egipto, Lot todavía no era malo. ¿Sí? Pero lo habló, no le dijo de ver. Ah, El pues sentido es contrario, significa que cuando está Lot no puede usar el sentido de la vista. vamos a entrar en todo eso. Muy bien. Pero este Rashi es muy difícil. ¿Acaso en realidad Dios no le hablaba? Ahora vamos a entrar en él. Hemos visto claramente escrito, solamente un poco antes, que Kadosh Baruj Hu le aseguró, le prometió a Dios y le dijo, Vayera Hashem el Abraham. Se apareció Dios a Abraham y le dijo, a tus descendientes voy a dar la tierra. Y entonces Abraham hizo un altar y agradeció a Dios que se le había aparecido. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, Enze Lashon Rashi, perdón. Y esto era cuando Lot estaba con él. Entonces hay quien trata de explicar que cuando vino esta promesa de Dios, Lot todavía no se había apartado del camino, por así decirlo, pero eso no es el lenguaje de Rashi en sí mismo. ¿Bien? Muy bien. Entonces ahora sí vamos al tema.
yo no he entendido es, o sea, porque en teoría todos los sentidos se corrompieron menos el olfato. ¿Por qué? De Adam y Java. Pero no estamos hablando de eso. Pero está hablando como que cuando el malvado está, se corrompe. No. ¿No? Dice que cuando O el sea, malvado sí, cuando el malvado estaba con él, Dios no le hablaba. Pero en realidad sí le habló. Entonces tenemos que entender a qué se refiere Rashi, con que no le hablaba. con que no le hablaba. Bien. Entonces, vamos a tratar de entender cuál es esa prueba que supone el Lech Lechá y que dijimos que para algunos es la prueba más difícil que tuvo que soportar Abraham. ¿Cuál es la prueba? Dice a Ares Asher Areka. El hecho de decirle, vete a una tierra que yo te voy a indicar, no decirle dónde. Eso es lo más difícil. Pero ¿cómo le dice Areka? ¿Areka qué significa? De, yo te voy a mostrar. O sea, como que ve y ya te lo diré. Sí, y ya lo vas a ver. Claro, exacto. Bien. Esa es la prueba más difícil de entre todas las pruebas. ¿Por qué? Porque veo en el Kolehad y en realidad es la prueba que tenemos que pasar todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver. Vamos a... dice el Ares Asher Areka, dice el Baal HaTurim. El Baal HaTurim es Rabenu Asher Baal HaTurim, que es el que escribió el Tur Shulchan Aruch, pero también tiene un comentario de la Torah que es específicamente basado en cálculos muchas veces y tiene un dominio de todo el Tanaj, porque te dice, esta expresión está únicamente tantas veces en todo el Tanaj. Y de ahí deduce cosas. Bien. Dice el Baraturim, Asher Areka, que yo te voy a mostrar, Bet Bamasoret, está 2 veces en todo el Tanaj. Aja, Veidach Bezeharia. Está aquí y está más adelante en el profeta Zeharia. Gabé Galuyot, con respecto a los exilios. Melamed, ¿qué aprendemos de aquí? Sheera, Kadosh Baruj Hu Abraham eta Galuyot. Cuando le dijo, ve a la tierra que yo te voy a indicar, dice el Baraturim, Dios le mostró a Abraham los exilios. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que Abraham vio todo el futuro. Vamos a explicar. En los versículos que terminan la vida de Moshe Rabenu, estamos ahora en Devarim. ¿Bien? ¿Cómo termina la vida de Moshe? Vaya al Moshe Me'armot Moab, subió Moshe desde las llanuras de Moab al monte Nebo, en la cima del Pisgah, que está frente a Jericó, y le mostró Dios toda la tierra, el Gilad hasta Dan, y todo Naftalí, y la tierra de Efraín, y la tierra de Menashe, y toda la tierra de Yehudá, hasta el mar a Ajarón, hasta el mar último. ¿Sí? Entonces ahí vienen los comentaristas y dicen, llama a Ajarón, también puede ser a Yom a Ajarón, hasta el último día. Porque no siempre se pone la Bab y porque, ¿cómo se dice días en hebreo? Yom. Un día es Yom y muchos días Yamim. Y Yam es mar. ¿Y cómo se dice muchos mares? Yamim. ¿Bien? Entonces de ahí la similitud. Además, dice, el mar es algo que viene a contener agua. El día es algo que viene a contener tiempo. Bien, entonces hacen la similitud. ¿Sí? Los dos son continentes. Entonces, y en plural son lo mismo, y se puede escribir igual sin la bab en hebreo, etc. Dice, lee hasta el día último. Le enseñó todo. Y el Negev, y el Kikar, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y entonces, Vayomer Hashem Elav, le dijo Dios a Moshe, Zot Haaretz, esta es la tierra que yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Lemor, para decir, les darajá et enena a tus descendientes, yo se la voy a dar. Eritija beeneja. Otra vez, eritija. ¿Sí? Mírala con tus ojos. Ve llama Tabor, pero ahí no pases. A Moshe Rabbeinu. Primera dificultad, ¿cuál es? Nosotros, la expresión Vayomer Hashem el Moshe Lemor, la conocemos. ¿Sí? Está llena la Torah de ellas. ¿Qué quiere decir?
Dios le dijo a Moshe para que diga. ¿Qué quiere decir? Para que Moshe lo reciba y se lo cuenta al pueblo de Israel. Muy bien. Moshe está en su lecho de muerte. ¿Con quién va a hablar Moshe después de esto? Con nadie. Vayomer Hashem Elav le dijo, Zota de Hashem Nishbat y Abraham, Isaac y Jacob, Lemor. Para que lo digas. ¿A quién? Lemor les darajá y tenena. Que se lo digas a sus descendientes. No, los descendientes ya no es relevante. Ya subí al monte. ¿Sí? Tiene que ver la montaña, tiene que ver la tierra y después decir a quién, si ya va a morir. Bien. Entonces, dice Rashi. Rashi hace un comentario muy interesante. ¿Por qué? Porque a través de su comentario nos quita todo este problema. Nosotros, ¿cómo diríamos? Esta es la tierra que ya le prometí, ¿sí? Para que digas. Rashi no dice, no pone los puntos y las comas así. Nosotros donde pusimos la coma, dijimos, Zota Ares Hashem Ishvat y le Abraham, le Isaac, le Jacob, Lemor, les darajá y tenena. ¿Bien? Rashi dice no. Lemor, les darajá y tenena, y tija. Te la hice ver para qué? Para que le digas a tus descendientes yo se le he dado. Dice Rashi. Que se te deje tomarle a Abraham, le Isaac, le Jacob. Estás muriendo, Moshe. ¿Sí? Ahora cuando te vayas, ¿sí? Ve y diles a Abraham, Isaac y Jacob. Te los vas a encontrar. ¿Sí? Yo he visto con mis ojos cómo Dios cumplió su promesa y le dio la tierra a vuestros descendientes. Eso es lo que viene a decir. Pero, Gezerá y Milefanai, entonces, pero es un decreto mío, dice Dios, que ahí no puedo entrar. ¿Acaso los patriarcas no lo saben? Ok, Hace falta que muera Moshe que se los diga. ok. Es una forma de que el mundo funcione según lo que el mundo espera de, ¿sí? Es decir, cuando Moshe está a los pies del monte de Sinai y sube y le dice, Dios le dice, ahora vamos a hacer un pacto, seréis un pueblo predilecto para mí, tal, 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 ve y dile a los hijos de Israel. Moshe baja y le dice a los hijos de Israel, esto es lo que me ha dicho Dios. ¿Sí? Después dice, y Moshe, el pueblo dijo, ok, aceptamos. Dice, y Moshe le subió las palabras del pueblo a Dios, que Dios no sabía lo que dijo el pueblo. Dice, pero es Derech Eretz. Es ser bien educado. ¿Sí? Si te pidieron que vayas a decirles, tienes que traer la respuesta. Entonces, lo mismo, podemos decir lo mismo. ¿Sabes qué? Dios te hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabes qué, Moshe? Es importante que quede plasmado que yo te envié a ti para decir, he cumplido mi promesa. El problema no es ese. ¿El problema cuál es? Que Moshe no sabe si Dios les dio la tierra a los hijos de Israel. Porque ve la tierra, pero no ve que los hijos de Israel estén ahí. Claro. Es más, es decir, es un decreto de Dios que yo no puedo entrar ahí. Entonces, ¿qué me estás contando? Tú no has visto que... ¿Sí? ¿Qué le va a decir Abraham, Isaac y Jacob? Dios cumplió su promesa y dio la tierra de Israel a vuestros hijos. ¿Lo viste? No, porque Dios me prohibió entrar. Entonces, ¿sabes qué? Díselo a Yoshua mejor. Que cuando Yoshua conquiste la tierra de Israel, dentro de 14 años que llevó la conquista, que Yoshua le diga a los patriarcas, oh, ¿sabes qué? Dios cumplió. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos un problema? Muy bien. Yo espero que algo saquemos de todo esto. ¿Bien? Porque este es el momento crítico. Aquí, en realidad, se encuentra el punto crítico de todo esto, como acabo de decir. Dice así. Eh, hay años que ocurre, como fue el año pasado, que en Rosh Hashanah no escuchamos el shofar 2 veces, 2 días. El primer día de Rosh Hashanah del año pasado era Shabbat. ¿Bien? Hay días en los cuales no se toma el lulav,
el primer día de Sukkot, porque cayó Shabbat. Bien. Entonces, hay un concepto muy interesante que trae aquí, que es el concepto, cuando yo toco el shofar, por ejemplo, tiene un principio y un final. Comienza el sonido, termina el sonido. Cuando yo tomo el lulav, tiene un principio y un final. Tomo el lulav, suelto el lulav. Cuando yo, ¿cómo es el sonido del shofar que no suena? El llanto por dentro. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, no tiene principio y no tiene final. ¿Sí? Es decir, un toque de shofar que no se toca, pero que es el día del toque del shofar, es algo que es eterno. ¿Bien? Se limita al día. No, porque no sabes cuándo empieza y cuándo acaba. Oh, qué duro. Al contrario, es potente. No es duro, no es malo. Es algo que tiene muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque ese sonido del shofar se extiende por siempre. ¿Bien? No ha comenzado, no sabes cuándo empieza y no sabes cuándo acaba, pero sabes que hay. Fijaos, la semana que viene va a ser la Ilulá de Rachel y Menú. Bien. Y el año pasado, ¿eh? Por eso hablamos del shofar. No, todavía no. El año pasado, la Ilulá de Rachel y Menú, pues como ahora estamos, pero hace un año, esto estaba al principio de toda la guerra y al principio de, sí, una situación muy complicada todavía. La Ilulá de Rachel y Menú en la tumba de Rachel es algo para vivir realmente. Pero el año pasado no hubo, no se podía acceder. Este año sí. Este año sí. Entonces imaginaos lo mismo que el shofar, cuando no suena el shofar, como es un sonido que es eterno. Imaginaos lo que es el abrazo de Rachel cuando no hay abrazo de Rachel. ¿Eh? ¿Sí? Rachel, ¿qué simboliza? Rachel simboliza la que abraza a todo el pueblo de Israel en todo momento y que pide por sus hijos, que vuelvan sus hijos a las fronteras, que, ¿sí? Y el año pasado hubo un abrazo de Rachel a sus hijos sin que haya abrazo porque no estábamos ahí. ¿Sí? Pero yo he oído que apareció muchísimos milagros. Porque es aquella que se preocupa por el bienestar de sus hijos. ¿Sí? Y de la misma manera que ese abrazo fue eterno, por así decir, ¿sí? Se extiende durante todo este periodo en el cual, ¿qué necesitábamos más que nunca? Sentir ese abrazo de Ima Rachel y esa protección. ¿Sí? Todos esos milagros. ¿Por qué cuento esto? Vais a ver. ¿Quién dijimos que tuvo el mérito de la tierra de Israel? Shem. ¿Quién la conquistó? El Kenaanita, ¿verdad? Desde Sidón, desde Tiro hasta Gush Katif, Asa, el Mar Muerto, todo. ¿Cuál es la presentación que hace la Torá de Kenaán? Justamente cuando ocurre el episodio con Noah. ¿Sí? Vayar Ham, y vio Ham, el padre de Kenaán, la desnudez de su padre. Vayugad, Lishne Echab, Behut, y se lo dijo a sus dos hermanos afuera. Sí, ahí, sí. Pregunta Rashi, ¿por qué la Torá nos dice que Shem, perdón, ahí, Shoab Kenan, que él era el padre de Kenan, o Aregam Abba Shel Mitzrayim y Kush? Es decir, Ham también era el padre de Mitzrayim y de Kush. Tenía otros hijos, no solamente Kenan. ¿Por qué específicamente dice Kenan? Entonces nos dice así. ¿Qué es lo que pasó en este episodio con... ¿Qué es lo que hizo Ham? Perdón, Mahamra, ¿qué es lo que vio? Bien, empezamos diciendo Vayar Ham, vio Ham, el padre de Kenan, la desnudez de su padre. ¿Qué significa qué es lo que vio? Ura Herba, él vio la desnudez. Kenan le dijo, Kenan, Huakoa Hazé,
Es decir, Kenan, ¿quién es? La fuerza que viene a delatar, por así decir. A decirle lo que, oye, ¿sabes lo que hizo tu hijo? ¿Sí? Vio tu desnudez. Ujmaase eres Kenan, asher ani, me vi etchem shama lo ta'asu. Es decir, todo el tema de Kenan, ¿cuál es? El tema de la desnudez. La desnudez no solamente es desnudez, es las relaciones prohibidas. La Torah nos dice, como las cosas que se hacían en Egipto no hagáis, y como las cosas que se hacen en Kenan, tampoco hagáis. Y ahí empieza a decir, la desnudez de tu padre no veas, la desnudez de tu madre, ta, 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 ta. Muy bien. Pero ¿qué es lo que realmente hizo Ham? ¿Por qué? Porque el versículo dice, y vio Ham, pero después cuando Noah se despierta de su borrachera, ¿qué dice? Supo lo que le había hecho su hijo. Quiere decir que algo hizo. Ver está bien, pero algo hizo. ¿Qué es lo que dice? Hay, dice el Tratado de Sanedrín, dice Yeshomrim Sareso, que lo castró. Yeshomrim, Ribo. Y hay quien dice el Midrash Bereshit Rabbah que cohabitó con él. El hijo con el padre. Sí, Que lo el hijo violó al violó. padre. Sí, sí. ¿Por qué? Entonces dice, ¿por qué Rashi dice esto? ¿Por qué no dejar solamente esto en lo que está escrito y lo vio? Dijimos porque dice que Noah cuando se despertó vio lo que había hecho su hijo. Es decir, que hubo una acción. Vaikach Shem Vayefet, entonces ahí dice, y tomó Shem y Yefet, los otros dos hijos de Noah, una prenda y la pusieron sobre sus hombros y fueron marcha atrás y taparon la desnudez de su padre, Uvne Majoranit, y estaban marcha atrás, verbata bien, y la desnudez de su padre no vieron. De aquí nos dice Rashi, Vaikach Shem Vayefet, tomaron Shem y Yefet, en Getiv, no dice Vaikhu, tomaron, dice Vaikach, tomó. ¿Quién dijimos que era el que llevaba la acción? El que primero que se ha escrito, tomó Shem. Es decir, que Shem es el que tomó la iniciativa De cubrir a su padre. de cubrir a su padre. Vaikach limed al Shem, Shenit Ametz, que se esforzó en la mitzvah más que Yefet, y por lo tanto, sus hijos tuvieron el mérito de la mitzvah de él, tzitzit. ¿Qué dice el tzitzit? Ur item oto, ushartem et kol mitzvot Hashem. Lo vais a ver y vais a recordar todas las mitzvot. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de que Shem no quiso mirar lo que no tenía que mirar, entonces Dios le dio una mitzvah que depende también de la vista. Vais a ver el tzitzit y os va a hacer recordar todas las mitzvot. Entonces, dice así, bueno, uno, Kenan, Ham, perdón, directamente, o le violó o le castró, y Jefet se metió ahí en, ¿sí? Yefet es el Yafet. Jefet Yes, se yes. sumó a la iniciativa, pero no era muy claro si quería una cosa o quería la otra. Bien, y vamos a ver que hay tres tipos de visión. Muy bien. Vamos a... Sí. Vamos a... cuando vienen los exploradores que Moshe manda a la tierra de Israel, ¿qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que vieron? Vimos gigantes, vimos una tierra que come a sus habitantes, vimos... Muy bien. ¿Sabes qué? No era falso. Contaron lo que vieron. ¿Cuál es la diferencia? Con Caleb y Joshua. ¿Cómo lo ves? Que ellos no juzgaron. No solamente que no juzgaron. Es decir, Joshua y Caleb nunca dijeron, no es verdad lo que habéis dicho. ¿Qué dijeron? Dios está con nosotros. ¿Sí? Es decir, ¿sabéis por qué en Kenan ahora mismo ocurre eso? Porque Dios está aquí con nosotros en el Mishkan, pero cuando Dios esté ahí con nosotros, la realidad será otra. O sea, la diferencia de ver
Sí, depende de cómo interpretas la realidad. La realidad depende de cómo tú la veas. Totalmente. ¿Cómo la ¿Sí? interpretas? Y como tú la ves, te va a dar pie a interpretar. Bien, ese es todo el concepto de lo que estamos diciendo aquí. ¿Por qué? Porque dijimos, Vayomer Hashem el Abraham, lech lecha, vete para ti a la tierra que yo te voy a hacer ver. El Ares Asher Areka. Bien. ¿Sabes qué? ¿Por qué Terach? La pregunta era, ¿por qué Terach se quedó en Harán y no siguió hacia la tierra de Canaán? ¿Sabes por qué? Porque todavía no estaba listo para mirar la tierra de Israel con los ojos divinos que te permiten ver la tierra de Israel. Porque no estaba listo todavía. ¿Por qué salió de Ucasdim? Escapando. No salió movido salió por necesidad. Abraham, ¿por qué va a la tierra de Canaán? Movido por Dios. Y Dios que le hace ir y ver toda la tierra. ¿Sabes quién está en la tierra? El canaanita. ¿Cuál es la fuerza de Canaán? Mirar la desnudez. ¿Qué es mirar la desnudez? Mirar lo que no va. Mirar lo que falla. Ese es Canaán. Quejarse. Y mientras Canaán está ahí, ¿sí? Para que nosotros podamos tener por eso Canaán está conquistando la tierra. Uno de los mayores desafíos cuando tú vas a la tierra de Israel es no mirar la tierra de Israel con esos ojos canaanitas. ¿Sí? Por eso es la prueba más difícil de Abraham. Porque irse a ese lugar llamado Eres Israel sin los ojos adecuados puede ser terrible. ¿Bien? Fijaos por qué. Porque la tierra de Israel no solamente es una tierra que emana leche y miel, sino que es la tierra en la cual Ene Hashem Elokeja bo. Los ojos de Hashem tu Dios están en ella. ¿Qué quiere decir los ojos? Tú puedes ver el mundo en la tierra de Israel a través de los ojos de Dios. Cuando tú vas a la tierra de Israel, ya no es escucho los milagros, veo los milagros. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Ponerme las gafas de Hashem. ¿Sí? El Talmud tiene dos versiones, la versión de Babilonia y la versión de Jerusalén, ¿verdad? En la versión de Babilonia se introducen las enseñanzas con la expresión Ta Shema, ven y escucha. En el Talmud de Jerusalén se introducen las enseñanzas con la expresión Ta Hazé, ven y mira. ¿Por qué? Porque estás en la tierra de Israel. Aquí las cosas no se escuchan, aquí las cosas se ven, están a la vista. ¿Bien? Y eso es lo que le viene y le dice Dios a Abraham, a Moshe. Pero al final también hay que escuchar con la mirada y ver con, o sea, Eso es, este concepto pero espera. ¿Qué pasa en el monte Sinai? Que el pueblo de Israel ve las voces. Por eso ¿Sí? digo. Hay quien dice que el monte de Sinai se movió al monte Moriah, se intercambió por el monte Moriah. Sí, ok. ¿Por qué? Porque cuando tú eres capaz de ver el mundo con las gafas de Hashem, eres también capaz de ver la voz. Bien. Cuando Dios le dice a Moshe, mira la tierra de Israel, ¿sí? Y dile a los patriarcas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No quiere decir, dile a los patriarcas que yo cumplí mi promesa de que les entregué la tierra en este momento. Itija, te la mostré. ¿Qué quiere decir? Tú has estado enseñando a este pueblo a ver la tierra de Israel con los ojos divinos para poder ver la tierra de Israel. Y Moshe, ¿qué le va a decir a los patriarcas? ¿Sí? Estuve 40 años. Os puedo asegurar que ahora que cuando están dispuestos a entrar, van a entrar a ver la tierra de Israel con los ojos que tienen que entrar a ver. ¿Sí? Aquello que retrasó a Terach en Harán, que no le permitió seguir adelante porque no estaba preparado para ver con esos ojos, ahora tus descendientes ya lo tienen en su ADN. Son capaces de ver en la tierra de Israel todas esas cosas. Y cuando tú eres capaz de en la tierra de Israel ver la tierra de Israel con los ojos divinos, entonces lo que estás haciendo es que todo ese espacio que había conquistado el Kenaanita se vaya desapareciendo y vaya siendo reconquistado
por así decirlo, por los descendientes de Shem que somos nosotros. ¿Bien? ¿Sí? ¿Te convenció, no? Sí, pero bueno, al final no solo somos nosotros los descendientes de Shem. Ok, es verdad, Ahí está. es verdad. Después hay otros méritos. Está la milá, está otras cosas. Bien. Y esa es la prueba más difícil de Abraham. ¿Sí? Esa es la prueba más difícil de Abraham. El hecho de que sea eso es lo que Abraham le dice a los que van con él al monte Moría, en la última de las pruebas. ¿Sí? Dijimos que la primera prueba y la última se conectaban. ¿Por qué? Por Lej Leja. Lej Leja me arceja, Lej Leja le esa Moría. Bien. Cuando Abraham va hacia allá, Dios le dice, y sacrifícalo en una de las montañas que yo te haré ver. ¿Sí? No lo concreta tampoco. Llega Abraham después de 3 días, ¿y qué es lo que ve? Ve la nube de la Shejinah, de la presencia divina. Y le pregunta a los mozos que iban con él, ¿qué veis? ¿Y qué le dicen? Un monte. No lo ven. Le dice a Isaac, ¿tú ves? Y dice Isaac, sí, veo la Shejinah. Dice que Ishmael Claro, Ismael no lo vio tampoco. Entonces, Pero Ismael no fue. ahí ¿Fue con ellos? hay quien dice que uno de los dos que tomó fue Ismael. Entonces, que por eso le dice, Shebul Ajempo, quedaos vosotros aquí, y Mahamor, con los asnos. ¿Sí? Los piyutim que hablan de Akedat Yitzhak, el Echar Razón, el Imafres Roba Aken, de cómo lo dicen, Shebul Ajempo, Am Meshulim Lahamor. Pueblo, que sois como el jamor, es decir, que estáis apegados a lo material. Porque vuestra visión no pasa de lo material. Tú, Isaac, que estás viendo, sí ya estás preparado para ver la tierra de Canaán con los ojos que te hacen ver la tierra de Israel. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo termina la queda de Isaac? Sí. ¿Sí? Vaikra Abraham Shema Makom Ahu, y llamó Abraham a ese lugar Hashem Yir'eh. ¿Sí? Hashem Yir'eh. A Dios yo voy a ver. Ah, wow, qué bonito. ¿Sí? Asher Behar Hashem Yerae, en el monte en el cual Hashem será visto. Yo veré a Dios en el monte en el cual Hashem será visto. Y eso es lo que todos es nuestro gran desafío, es nuestra prueba. ¿Sí? En el día a día, el hecho de tratar de encontrar a Hashem ahí donde estamos, en cada pequeña cosa, y de ponernos esas gafas y ver el mundo con los ojos de Hashem. Cuando nosotros somos capaces de poner las gafas de Hashem y mirar hacia el mundo, entonces estamos quitando la visión kenaanita del mundo. Y entonces llegaremos, Bezrat Hashem, a poder ver en el monte en el cual será visto Hashem, que es una de las mitzvot de las fiestas, justamente. Se llama la mitzvah de Reiyá, ¿sí? De ir al Bet HaMikdash para ser visto, para ver. Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de poder subir a Jerusalén, al monte del templo, para ser vistos y para ver. Amén. Shabbat Shalom. Entonces, por eso Shema Israel aprendas a no ver ver. Shema Israel más bien es porque el Sibui, la orden es justamente el Ishmoa, es escuchar. Sí, pero hay algo que está conectado con la vista. Yo no entiendo que es escuchar sin ver. O sea, escuchar sin interpretar. Porque claro, si tú ves, aunque tú escuches, ¿sí? Escuchar quiere decir, Shema Israel quiere decir, presta atención y no te deje llevar por los ojos. Velotaturo, Jalele, Bafem, Bajarén. Bien, muy bien, ese es un poquito el tema. Voy a agradecer a las personas que están aquí todos saludando. Muchas gracias a todos. Voy a parar el vídeo primero. Pero la tour